Ahora vamos a ver distintos tipos de corrosión por la forma del ataque. Normalmente se clasifican en estos tipos. Vamos a empezar por la corrosión uniforme, que es un tipo de corrosión que también se llama generalizada porque se produce con la misma extensión en todo el material. ¿Qué quiero decir con la misma extensión? Es con la misma profundidad. Es decir, si yo tengo mi metal aquí, ¿vale? Este es mi metal. Cuando se vaya a oxidar, se va a producir una capa de óxido por encima y va a tener más o menos el mismo espesor en todo el material. ¿De acuerdo? Va a ser más o menos el mismo espesor. Esa capa de óxido. Y según vaya pasando el tiempo, esa capa de óxido va aumentando con el tiempo. Eso es una corrosión generalizada. Se produce una reducción de espesor y según va pasando el tiempo, va siendo mayor. Bien. Otro tipo de corrosión es el ataque por intergranular. Este tipo de ataque es más grave y lo que suele pasar es que se produzca en los bordes de grano. En los bordes de grano de mi metal. Suele pasar mira, aquí, en estas zonas, se ha producido la corrosión. Se ha producido y lo que termina pasando es que va bordeando el grano y al final lo que termina pasando es que se arranca ese grano. Entonces, esta corrosión es bastante... Aquí han desaparecido algunos granos, como podéis ver, y poco a poco, al final, lo que va a pasar es que ese grano se levante y se pierda. Entonces, aunque la cantidad de ataque sea poco, como progresa muy rápidamente por los bordes de grano, al final la cantidad de material que estamos, que se elimina es más porque no solo la que se disuelve, sino también la que se elimina porque se desprende ese grano. Bien, el siguiente es corrosión galvánica, que ya hemos dicho más o menos antes cómo tiene que haber dos metales y un electrolito, un medio por el que circulen los iones. Recordad, no los electrones, los iones, en el que haya intercambio iónico. Bien, un ejemplo típico, por ejemplo, es el del marco de una puerta con una bisagra. Dos tuberías antiguamente, cuando se cambiaban, se hacían reparaciones en las tuberías de hierro, se soldaba o se unía con cobre. Esto producía un grave deterioro en las tuberías, en las zonas del hierro que actuaban como ánodo, mientras el cátodo actuaba el cobre. Bien. Otra cosa importante es, como hemos dicho antes, es la corrosión en resquicios. También en inglés es crevice corrosion. Y en este caso lo que pasa es, se forma una pila de dirección diferencial en la que en la zona más desaireada, con más difícil acceso al oxígeno, es la zona que va a actuar como ánodo y se va a correr. En este caso, incluso se ha eliminado ya la zona de aquí de unión con estas zonas, aquí también, aquí también. En las zonas donde más difícil es el acceso del oxígeno es donde se va a producir la corrosión. Bien. El siguiente es corrosión por picaduras. Este también es bastante grave porque, aunque hay una muy pequeña cantidad disuelta de metal, el daño puede ser muy grave porque se puede deteriorar la estructura, la función para la que está construida. Imaginemos una tubería en la que esta es la tubería y se puede producir que si el ataque es así, podemos producir que falle la tubería, que se produzca una fuga o un depósito. Entonces, este caso de ataques son peligrosos en ese sentido, en el que puede producirse un daño de la estructura, porque se llegarían a producir fugas con muy poca cantidad de material disuelto. Bien. Aquí tenemos varios ejemplos en el que se han formado picaduras en el metal. ¿De acuerdo? Bien. Son especialmente dañinos los cloruros y el SO2 para el ataque por corrosión por picaduras. Es muy típica ver bicis de las que tenían llantas de aluminio, en las que tenían puntos blancos. Esos puntos blancos es porque ha habido cloruros ahí, se ha roto la capa pasiva y se ha producido una picadura. Bien. Corrosión bajo tensión también es bastante crítica
y se produce tiene que darse tres condiciones: que haya un medio específico, que haya una tensión aplicada y que el metal sea sensible a la corrosión bajo tensión. Bien, la tensión prácticamente puede producirse por tensiones residuales en el material, por haberlo trabajado en frío, entonces puede tener tensiones residuales, y aunque no estemos aplicando la tensión en sí, sí que el metal puede tener esas tensiones residuales. Entonces, aunque parezca que no le estamos tensionando a un material, puede tener esas tensiones ya intrínsecas a la forma de haber obtenido esa pieza. Esta corrosión puede ser, la corrosión bajo tensión puede ser también, aquí le vemos que va intergranular, pero podría ser también transgranular. Y esta sería corrosión por fatiga, que es muy parecida a la anterior, pero en vez de haber una fuerza aplicada, lo que necesitamos es una fuerza periódica, una amplitud de tensión. Entonces se van creando, como en lo mismo que en fatiga, se van creando esas playas de fatiga que según va accediendo el medio, se va produciendo esa corrosión. Otro tipo de corrosión es corrosión-erosión. Esta es más difícil de encontrar porque es causada normalmente por los fluidos en movimiento. Lo que realmente está pasando es que es un levantamiento producido por erosión de las capas de metal. Bien. Y otro tipo de corrosión, este ya es más anecdótico, por lo que podéis encontrar, sería la corrosión biológica, en el que microorganismos producen corrosión porque se alimentan del metal. Son normalmente por microorganismos tipo bacillus y normalmente del tipo ferroxidan, que lo que se alimentan es de hierro. Ataca bastante a ese tipo de metales en el que hay microorganismos. Podrían ser tuberías de ríos y cosas de este tipo en el que existen microorganismos.